de un lado para otro, lo que nos da este movimiento. También el timón de profundidad. Hey, hey, parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión, véame nada más con qué estamos acá. Una espectacular obra de arte, diría yo, porque mantener un pájaro de estos en el cielo es complicado. Entonces, vamos a conocer un poco más acerca de esto, de todo lo que es el tema de aeronaves. Y tenemos afortunadamente la opinión de expertos que nos van a explicar un poco más de lo que es todo este tema. Entonces, vamos a verlo. Bros, nos encontramos con esta hermosa compañía y es que él es el capitán Luis Alejandro Padilla, que él es capitán e instructor de la Escuela de Aviación NUCAC y nos va a contar muchos temas importantes como muchas cosas que hay por hablar acá, ¿no? Entonces, don Alejandro, un placer tenerlo aquí en nuestras cámaras. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto de saludarles. Bueno, estamos aquí en NUCAC, que es una escuela de aviación del llano colombiano. Pero nosotros básicamente nos encargamos de entrenar alumnos, de crear pilotos aquí en el llano para que posterior las aerolíneas o diferentes ramas de la aviación, que son muy diversas, puedan llegar a contar con esos profesionales dentro de la aeronáutica nacional. Y tenemos esta aeronave, es un avión de entrenamiento de la marca Piper, el modelo es Archer II. Es un avión muy noble, es un avión básico, en el cual tiene 4 plazas, tiene un motorcito de 180 caballos, que después ya el mecánico va a hablar en profundidad de eso. Además me parece muy curioso lo de las, ¿cómo se llama esto? Presillas. Okay. Presillas o charreteras también. Y básicamente una presilla, lo que dice en aviación, es el rango de responsabilidad que tiene la tripulación. No así la experiencia muchas veces. Las 4 presillas en un avión comercial o de trabajo significa que quien las porta tiene la responsabilidad legal, digamos, de la toma de decisiones en cabina, entre otras cosas, ¿sí? Todo siempre se explaya un poquito más, pero básicamente es la responsabilidad legal. Quien tiene 3 es el copiloto, ¿sí? Que es un piloto totalmente formado también, con todos los conocimientos técnicos de un comandante. Pero como te digo, el comandante es quien decide, por ejemplo, en decisiones importantes como no ir al destino, sino que por meteorología tomar la decisión de ir a un alterno, o por ejemplo, también cuando tienes un pasajero problemático. Te estoy nombrando 2 ejemplos muy simples, pero hay muchos. El comandante es a quien se le dice qué hacemos con ese pasajero. Y en el caso nuestro de los instructores, somos pilotos comerciales, que estamos con la responsabilidad de nuestros alumnos. O sea, nosotros cuando salimos a volar, todo el vuelo depende de nosotros en lo legal. Y el alumno porta 3, pero porta 3 porque él, digamos, está en proceso de entrenamiento. Hay algunas escuelas también que a sus alumnos les ponen 2, también es válido. Para que todos los que nos están viendo, digamos, si tienen la oportunidad o quieren iniciar, digamos, la carrera o todo lo que es este tema para estudiar, ¿cómo hacen para llegar? ¿Ustedes dónde están situados y pues cómo llegan acá? Bueno, mira, eso es algo muy bonito lo que estás preguntando, porque yo estoy seguro que dentro de tus seguidores, de tus miles de seguidores, hay unos cientos que les encantan los aviones. La aviación civil está catalogada como inalcanzable económicamente. Está como catalogada como elitista, además. Como que solamente pueden llegar a pagar una carrera entre mínimo 100 millones de pesos colombianos, y hay algunas escuelas que rondan casi los 200 millones de pesos en el curso, y el curso es el mismo.
Imagínate, ¿quién cuenta con ese dinero, digamos, para de pronto desembolsillarlo en una carrera que a veces la haces en un año? Entonces imagínate, gastarte 100 millones en un año, sí es un poquito chocante, ¿no? Pero habemos casos excepcionales y justamente yo soy uno de esos. Yo estuve 14 años para sumar esas 200 horas. Comencé a los 26 años sin venir de una familia de pilotos. Es más, yo salí de una finca, como siempre digo, pero con la pasión en las venas, como se dice. Entonces, quien quiera comenzar en aviación, que no se frene. No te frenes en aviación. Así creas que es imposible, que veas que no tienes el dinero, siempre hay alguna estrategia para lograr trabajar y autosolventarse, digamos, la carrera. Y nosotros estamos acá en el llano, en Nucac. Nucac está acá en el llano colombiano. Somos una academia nueva, pero una familia bien chévere, bien bonita. Y cualquier cosa te puedes comunicar. Nos buscas en Instagram como Nucac Escuela de Aviación. Las voy a dejar acá para que vayan y la visiten. Correcto. Y ahí vas a tener todo el contacto básicamente en Instagram. También nos encuentras en Facebook. Y bueno, es fácil, la verdad. La web te va a guiar fácilmente a nosotros. Ok, ya saben, entonces aquí en la descripción también va a quedar el link de las redes sociales para que vayan y los visiten. Y otra cosa muy interesante es el nombre, ¿no? El nombre tiene un significado, el Nucac. ¿Qué tiene? Sí, el nombre de Nucac es una tribu de nuestra Amazonía. Digo nuestra porque yo vivo en Colombia hace 5 años y he vivido en diferentes países de Sudamérica y siempre me arraigo, hago la tierra como propia, porque uno debe ser así, ¿no? Querer lo que a uno le da el día a día, el sustento y la satisfacción de respirar. Entonces sí, es una tribu de nuestra Amazonía, Nucac, y por eso se eligió ese nombre. Nuestros jefes, creadores de esta empresa, pensaron en ese significado simbólico nacional del nombre, así que Nucac viene de ahí más o menos. Ok, don Alejandro, muchísimas gracias por esas palabras. No sé, esos mensajes también de inspiración para todos aquellos que nos están viendo y quieren comenzar esta carrera y todo. Son unos mensajes muy importantes porque yo también en un inicio quise estudiar esa carrera, pero por cuestiones económicas no pude. Pero nada es imposible, más adelante voy a ponerme a estudiar eso. Bueno, ahora vamos a hablar algo de las especificaciones técnicas de esto que yo ni idea, no sé nada. Entonces para eso tenemos la opinión experta de Luis Miguel Uribe. Bienvenidos a la Escuela de Aviación UCAC. Nos encontramos con el avión que manejamos en nuestra escuela. Es como explicaba el capitán Luis Padilla, es un avión de la marca Piper, más exactamente es un PA-28 Archer II. ¿Qué más le puedo decir? Aquí podemos observarle la parte del motor. ¿Qué motor tenemos en este avión? Es un motor de la marca Lycoming. Como características principales les podemos mostrar que es un motor opuesto. ¿Por qué le decimos opuesto? Porque tiene los cilindros, como podemos ver claramente, opuestos. Aquí hay un cilindro y aquí hay otro. Y así están los 4 repartidos en motor. ¿Qué nos permite esta ubicación de los cilindros? Nos permite mejorar el espacio, mejorar la refrigeración. Entonces eso es lo beneficioso de tener un motor opuesto. O sea, a diferencia de los carros, en los aviones los motores no mueven ruedas ni mueven ejes para mover ruedas, sino que todo el poder del motor va directamente a arrastrar, por así decirlo coloquialmente, el viento hacia atrás e impulsar el avión. Eso es lo que permite la hélice. Transmitir el poder del avión, el poder del motor, de la energía calorífica del combustible, convertirlo en trabajo, en movimiento de la hélice que nos permite desplazar el avión a grandes velocidades, lo que nos permite salir a vuelo. ¿Y ese motor así más o menos qué velocidad puede alcanzar? O digamos en aire o en tierra, ¿cómo es? En aviación manejamos las velocidades que son nudos. Los nudos son diferentes a los kilómetros por hora, pero pues una conversión aproximada serían 1.852 kilómetros. Entonces, y a un aproximado de la velocidad que puede alcanzar este avión son entre 100 y 110 nudos. Otra cosa que quería preguntar era el sistema de refrigeración, o sea, ¿eso es líquido o qué? No veo ningún radiador como en los carros. Curiosamente, este avión al ser pequeño maneja la parte de radiador. Los aviones grandes ya tienen otro tipo de refrigeración. Este sí maneja un radiador de aire. Por el aire impacto. Ese aire impacto va directamente a un radiador que lo podemos ver a este lado. Ese radiador contiene aceite. El aire impacto refrigera ese aceite. Está de este lado.
refrigera ese aceite y lo que nos permite es una adecuada refrigeración del motor. Entonces el aire ingresaría por este lado, por esta abertura del avión, y va directamente a enfriar el aceite del motor. Esa es la refrigeración de este motor. Ok, todo esto está nuevo para mí y estoy como sorprendido porque hay muchas cosas que no entiendo. Otro dato muy curioso de los motores de aviación es que el combustible que manejan puede ser de dos clases, aquí les podemos ver claramente. Otro dato curioso que tenemos para los aviones de instrucción, en este caso, aviones pequeños, sería la parte de los combustibles. En este avión como tal podemos manejar dos tipos de combustibles, de Aviation Gasoline o Avgas, que son estos dos tipos. Aquí los podemos ver claramente. Las curiosidades con estos combustibles es que manejan un rango de octanaje mucho más grande, y son de diferente color para diferenciarlos. Ahí, como podemos ver claramente, manejan el color azul y el color verde. Esos colores, ¿para qué se utilizan? Llegado el caso de que haya una fuga, ese color azul o ese color verde, dependiendo cuál tengamos, va a dejar marcada la parte ya sea del fuselaje o la parte de la pista, entonces se van a dar cuenta visualmente muy rápido de que hay una fuga para actuar fácilmente. Eso es una curiosidad de los combustibles de aviación. La producción, en este lado del mundo utilizamos más que todo la 100-130, que es de color verde, y en otros lados como Estados Unidos o esas partes utilizan la 100L, la de color azul. Ok, muy interesante todo esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que jamás en mi vida me había imaginado. Resulta que este avión tiene dos tanques, ¿verdad? Dos tanques de combustible ubicados en los planos, están en los planos de la aeronave. Aquí podemos ver, no sé qué tan claro se alcance a ver, delineados por los pernos de color dorado. Y eso es lo que delimita la parte del tanque. Como dato interesante de estos tanques es que su capacidad la manejamos en galones. A cada tanque de esta aeronave le caben 25 galones, que son aproximadamente 94.5 litros. Entonces, para redondear y entiendan más fácil, a cada tanque le caben aproximadamente 100 litros de combustible. Ok, y digamos, ¿cuánto más o menos en dinero se gastaría para tener full los dos tanques de las, ¿cómo se llaman? ¿Los planos? Si el galón de combustible de automóviles está a 10.000 pesos, el de aviación puede estar a 13.000, 14.000 pesos. Bros, y ahora vamos a hablar con un egresado de la escuela NUCAC, que como ya les había comentado, pues aquí en la descripción pueden encontrar toda la información sobre eso. Y él nos va a contar y nos va a explicar acerca de las partes del avión, bueno, por dentro, un poco de cosas que ni idea. Entonces, él es Diego Barón y parcero Diego, ¿bien o no? Muy bien. Aquí contento de tenerlo en el canal. Y cuéntenos, ¿qué vamos a tener de aquí para allá? ¿Cómo se llaman las partes? Comentar acerca de los alerones, que nos dan lo que es el movimiento vertical de los planos, que también nos dan dirección en cualquier modo. Tenemos los flaps, que estos nos regulan las velocidades, ya sea para aproximar, hacer vuelos lentos, cuando hay tráfico aéreo. La aeronave, el aire, choca con estos aparatos que se bajan, ahorita se los puedo mostrar, y comienza a sustentar más, ¿sí me hago entender? Entonces va a volar a menos velocidad, no va a necesitar tanta velocidad para tener que estar en vuelo. Esto no se le conoce, esto no son alas. Esto no son alas, estos son planos. Realmente el nombre técnico son planos. Ya, para que aprendan, si ve uno que dice, las alas del avión. La matrícula del avión, Hotel Kilo 5299 Golf. Con esto se identifican las aeronaves en los aeropuertos. Normalmente las aeronaves tienen esta sigla HK en Colombia. Todos los países tienen esta H, exceptuando muy pocos, la verdad no sabría comentarles cuáles. Y el K significa de Colombia. ¿Por qué no la C? Porque hay países que también empiezan con C, entonces nos cogieron esa sigla, si me hago entender. Todas las aeronaves matriculadas acá en Colombia son HK. Ok, interesante este dato, vea, yo no sabía. ¿Y la G qué significa? La G significa el tipo de avión. Los comerciales no tienen esta sigla, solamente los que... Así como allá, ¿sí? Correcto, este es un avión comercial o de carga, por eso este de allá no tiene la G, pero es matriculado acá en Colombia, como se pueden dar cuenta. Estos se llaman elevadores. Estos son los que le dan al avión lo que es la elevación vertical, lo que lo sube y lo baja.
Entonces, pues cuando subimos el plano, el elevador, el aire choca acá, ¿correcto? Cuando choca, baja la cola y sube la aeronave. Y cuando lo tenemos aquí, el aire pega abajo y baja la cabeza de la aeronave. Entonces eso es lo que es para levantar y bajar el avión. Toca tener mucha precaución. Ya a partir de los 10.000, 11.000 pies de altura comenzamos a manejar lo que es la hipoxia. Si tenemos mucho tiempo de estar a ese nivel de altura, comienzan a tener ya mareos y cosas así. Ah, ok, por eso hacen la presurización en los aviones digamos, comerciales, ¿sí? Es correcto, por eso los aviones comerciales que van a 30.000, 28.000, hasta 40.000 pies, que es como lo más alto que pueda llegar una aeronave, toca tener presurizados los pasajeros. Vamos para adentro, papá. Bueno, ya por aquí me imagino que esto es como un escaloncito. Y aquí eso dice no pise esto, entonces uno no debe pisarlo, ¿no? Tiene como que pegar un saltico aquí de una vez. Uy. Bueno, vengan para arriba, papá. Yo cojo la cámara mientras sube el camarógrafo Star. Yo veo un montón de cosas. Hemos visto cosas de mulas hartas, pero vea, esto es otro mundo. Bueno, Diego, cuéntenos qué vamos a encontrar acá o qué. Bueno, principalmente normalmente el piloto tiene siempre unas listas de chequeo que son las que uno debe revisar para encendido, apagado y en crucero, pues en vuelo del avión. Acá yo les puedo mostrar el timón de un lado para otro, lo que nos da este movimiento. También el timón de profundidad hacia arriba. Acá pues subimos y bajamos, como pueden darse cuenta. Tenemos lo que son los flaps que les había comentado. Ahorita si quiere mira acá los flaps. Lo voy a subir un punto, voy a subir dos y puede grabar allá. Esto es lo que nos da la sustentación a menor velocidad. Como freno de mano. Algo así, más o menos. Tenemos acá un cronómetro para lo que necesitemos contabilizar. Este es el indicador de velocidad. El horizonte artificial es este es el que nos indica si estamos ladeados o estamos volando recto. Tenemos el altímetro que nos indica los pies. Bueno, acá tenemos un instrumento de ubicación que es el que a este instrumento le llegan ¿Una brújula? No, la brújula es esta. Como okay. podemos verla, esta es la brújula y este instrumento es el que nos indica, digamos, como el lugar o radial en el que estamos de una radioayuda. Acá tenemos el indicador de batería y consumo, pues está inoperativo porque está el avión apagado. Este nos indica el consumo de la batería del avión. El coordinador de virajes. ¿Qué es eso? El coordinador de virajes es muy similar a esto, nos indican si estamos de un lado a otro y pues sería eso. Esta bolita nos indica si tenemos algún derrape. ¿Qué es un derrape? Cuando digamos uno uno está mirando para un lado, pero entonces está yendo para otro así. Ok, como que va en diagonal. Correcto, sí. Sin uno darse cuenta, eso no lo indica. Esta es otra brújula, hay dos en la aeronave. Y el vertical speed es la rata de descenso o ascenso que nosotros tenemos para el avión. Acá tenemos lo que manejamos, los radios. Acá entonces prendemos y prendemos entonces nuestros audífonos van a estar conectados con estas cositas. Entonces ahí nos vamos a comunicar entre el copiloto y el piloto por el motor del avión. Acá sí, es correcto. Acá tenemos lo que es el Garmin. Este es como GPS. un GPS, correcto. Es un GPS que está ahí en la aeronave. Acá nosotros tenemos puntos de referencia, nos indica las rutas que tenemos trazadas y bueno, toda esa clase de cosas. También es un radio. Acá nosotros ponemos frecuencia de radio para aeródromos y yo pensé que era como el carro ahí para escuchar la música. no para los aeródromos y también para las radioayudas, para los VORs también sirve, es como esto pero entonces es mucho mejor.
Ok. Este también son otros radios o sea, alternos que tenemos para cualquier otra frecuencia que necesitemos. Y este es el transponder, que es el que utilizamos para que la torre de control nos identifique con un número que ellos nos dan. Es como el número de vuelo que nosotros tenemos. Ok. Eso sería. Acá sería la batería, el alternador, la bomba. Esta bomba, ¿Cómo así? O sea, ¿cómo uno puede activar o desactivar el alternador o cómo es? primero para el encendido la batería, para que se encienda el motor. Ok. Después el alternador para que comience a generar su Ajá. propia, Para que cargue la batería. para que cargue la batería y pues no se descargue. Claro. Correcto. Tenemos este es una bomba de gasolina, porque como pueden ver los planos están abajo y el motor está aquí arriba. Entonces necesitamos un Ok. motor que nos impulse esta gasolina. Caso tal de que, pues, o sea, otra cosa es que como tenemos dos tanques distintos, solamente se puede utilizar uno. Entonces acá está tanque izquierdo y tanque derecho. Cada media hora, la idea, por eso tenemos alternarlos, porque el avión comienza a tener muchos ok. galones de menos, entonces se va yendo para un lado. Severo todo eso. Correcto. Acá tenemos lo que son las luces y el pitot head, que este es el tubo pitot. El tubo pitot nos indica, es lo que nos ayuda a que los instrumentos estén en orden. Si este llega a fallar o a congelarse, este tiene un calentador para que no tenga ningún inconveniente a la hora de los instrumentos. Ay, severo todo eso que uno ni se imagina. Acá tenemos lo que es las RPM, es como la potencia que manejamos. Acá nos indica la presión del aceite, la temperatura del aceite, y acá sería la presión de la gasolina y la cantidad de gasolina que tenemos por cada tanque. Uy, severo, o sea que la gasolina se mide con presión también. Sí, claro. La presión a veces cuando hay mucha presión toca, digamos, utilizar un tanque y después otro y así. Severo todo eso. ¿Qué más encontramos ahí? Por ejemplo, esto es que el freno o qué. Los pedales. Los pedales son los que manejamos para manejar un rumbo horizontal, lo que nos maneja así de un lado a otro, o sea, no nos ladea ni nada, sino que nos da así. ¿Sí me entiende? Ok. Como para mantener la estabilidad, ¿sí? Sí, correcto. Este es la parte del... O sea que eso no es de acá. Que no. No, o sea, digamos, esto lo utilizamos para hacer esto. Entonces el avión se mueve. Ok. Esto lo utilizamos para hacer esto. Ay, severo. Correcto. El freno de parqueo. Tenemos acá el trim, se le llama. Es como el elevador, digamos, para no tener que estar levantando el avión o bajándolo, tener acá una fuerza así constante. Utilizamos esto, lo equilibramos y la aeronave sola mantiene como un pilotico automático ajustable, pues, que nosotros utilizamos. Ok, severo todo eso. ¿Y esto qué es? ¿Como la velocidad o qué? ¿Cómo es? Correcto, este es la velocidad, la potencia, y este es el paso de la gasolina al motor que tenemos, y esto es algo así como la inyección, para que el motor prenda más rápido. Ok. Como una bujía de precalentamiento. Sí, es algo así para calentar el motor antes del encendido. Acá prendemos si no prendemos el máster, no podemos prender eso. O sea, el máster Controlan la energía. correcto. Sí, como los carros, como las mulas. ¿Y aquí que estos son que como los testigos de que las cosas están funcionando? Es correcto, estos son testigos que todo esté funcional y bien. Si alguno de estos se dispara, tenemos alguna falla en la aeronave. Ok, ¿y qué más? Que pues, digamos, ¿esto tiene aire acondicionado o cómo es la vuelta? No, esto no tiene aire acondicionado. Esto tiene unos ductos por fuera que entran en el avión. Entonces el aire que hay de afuera entra acá y nos sale por acá. Y tenemos acá unas rejillas. Estas rejillas, mírenlas acá, son estas, que nos saca todo el aire. Tenemos 4 en la aeronave y ok. estas 2 de arriba y 2 de atrás. Que está bien bonito esto, ¿no? Bien interesante. ¿Y cuántos puestos tiene? Hay 3 puestos y el del piloto. Y cuenta con baúl. Para echar el mercado. Bueno, bros, ¿cómo lo vieron?
Esto está una nota, todo esto está todo increíble, raro, extraño para mí. ¿Esto qué es? Me faltó esto, ¿esto qué es? Ese es como el trim, pero entonces horizontal, ¿sí me hago entender? O sea, Ok. si el avión se está yendo sí, para sí. un lado, pues Mantenerlo usted como recto. lo mueve y el avión se comienza a ir. Eso es más, se utiliza más que todo cuando hay ¿Turbulencia? viento cruzado. Entonces el viento nos manda para un lado, pero entonces nosotros lo ajustamos acá y seguimos con nuestro rumbo con el viento que nosotros tengamos. Obvio, ¿no? Es que todo esto, o sea, uno dirá, no, como un carro se ha hecho, pero es que el aire es un factor muy importante, ¿no? El aire es muy importante, de hecho, digamos, también para aterrizar y para despegar se utiliza el viento, porque digamos, si tenemos viento en contra, el avión sale muy rápido a vuelo, pero si tenemos viento de cola, toma más trayectoria para poder despegar, porque vamos a tener menos velocidad. Ok. Toca despegarnos un vuelo para ver cómo es la vuelta, ¿sí o no? Todo esto está muy interesante. Parceros, pues yo creo que con esto llegamos al final del video. Todo esto está muy interesante. Muchas gracias, Diego, parce, por informarnos de todo esto. Bueno, parceros, entonces esto fue todo por este video. Todo lo que aprendimos fue muy interesante. Espero que usted también haya aprendido algo, porque esa es la idea de estos videos. Y no siendo más, parceros, les recomiendo que me deje aquí un like si le gustó este video. Déjeme un comentario también a ver qué le pareció. Y no siendo más, parceros, nos veremos en una próxima ocasión.